Dialux es un programa que se utiliza para realizar cálculos luminotécnicos. Es un programa con el que podemos hacer proyectos de iluminación y que mejora respecto de los cálculos manuales en que no solo obtenemos el número de luminarias a colocar en una instalación, sino que además podemos obtener datos luminotécnicos y una imagen realística que trata de hacernos una idea de cómo quedará el proyecto. Dialux es un software hasta la fecha gratuito, generado o creado por una empresa alemana y que se ha convertido en el estándar de toda la industria o de mucha gente que se dedica a realizar proyectos de iluminación. Para ver qué genera Dialux y cómo interpretar un proyecto de Dialux, vamos a hacer uno sencillo. Para hacer ese proyecto sencillo, al instalar Dialux en un ordenador, pues se nos instala la versión normal y también una versión light. Esta versión light es una versión reducida que facilita mucho la entrada rápida de datos para obtener un cálculo inicial de una instalación. Ejecutamos Dialux Lite y nos sale una primera pantalla. En esta primera pantalla configuramos los datos del proyecto, quién lo hace, quién es el cliente. Esta segunda pantalla es para la entrada de datos, es decir que podemos poner la geometría del local, podemos poner el grado de reflexión de las paredes, si van a ser paredes muy claras y van a tener una reflexión muy alta, o van a ser paredes o suelos muy oscuros y van a tener una reflexión muy baja, muy pequeña, como en el caso de este suelo. Él inicialmente nos pone estos valores que son, bueno, pues un poco unos valores medios, unos valores estándar. Podemos elegir el factor de degradación del local, lo que también se llama factor de mantenimiento, es decir, si es un local sucio, con mucho polvo, que las luminarias se van a ensuciar y es necesario que para mantener el flujo de las lámparas pues hagamos un mantenimiento adecuado cada no mucho tiempo. El plano de trabajo, también un valor típico, 0,850 metros. Y aquí la luminaria que queremos poner en ese local. Vamos a dejar una de estas y el tipo de montaje de esa luminaria. Bueno, cuando tenemos definido estos datos, vamos a la siguiente pantalla y aquí Dialux ya nos hace un primer cálculo previo. Y es que con esa luminaria para esas dimensiones del local, factor de degradación o de mantenimiento, etcétera, nos dice que si queremos tener una iluminancia mantenida de 300 lux, necesitamos poner estas 6 luminarias distribuidas de esta forma. Bueno, vamos a suponer que en vez de 300 lux nosotros que necesitamos 500. Damos a la propuesta, amplía el número de luminarias, ya no son 6, ahora son 8, colocadas de esta forma. Vamos a darle a calcular. Lo calcula, los tiempos de cálculo dependen del ordenador en el que se ejecute y nos muestra el resultado de dos formas. Por un lado, gráficamente, con unas curvas ISOLUX y por otro lado, mediante una tabla. Aquí tenemos, estos son las dimensiones del local, el ancho y el largo, y en cada punto pues nos va diciendo la iluminancia que se ha conseguido. ¿Vale? Pero bueno, siempre es más visual y más útil verlo aquí con estas curvas. Son curvas, en este caso ISOLUX, como decía, que nos muestran la cantidad de lux que hay en esas áreas. Toda una curva pues indica, por ejemplo, esta indica que en toda este área tenemos una
iluminancia de 560 lux. Va disminuyendo según nos acercamos lógicamente hacia las paredes del local, y aquí tenemos unos valores máximos, unas curvas de 640 lux. Bien, bueno, esto es lo que obtenemos, y aquí en este cuadro resumen final, pues nos va a dar una idea de si el proyecto que hemos hecho es mejor o peor que otros. Nos aparece por un lado este valor que se llama EPROM, que es la iluminancia media, 516 lux. Aquí tenemos la iluminancia mínima, es decir, el valor más pequeño que se obtiene en todo este local es de 289 lux. Aquí tenemos la iluminancia máxima. Igualmente, la máxima cantidad de lux que tenemos en todo el local, el punto que más iluminación tiene, son 656 lux. Y luego aquí tenemos un cociente que es el cociente entre la iluminancia mínima y la iluminancia media, que se llama uniformidad. Y aquí otro cociente que tenemos la iluminancia mínima y la iluminancia máxima. A este cociente y a este resultado se le llama diversidad. Los dos nos dan una idea de la diferencia que hay entre los valores más pequeños y los valores más altos. De tal forma que, en el caso de la uniformidad, que es el cociente entre la iluminancia mínima y la iluminancia media, pues siempre nos interesa que este valor, que puede oscilar entre 0 y 1, sea lo más cercano o esté lo más próximo posible a 1. Cuanto más próximo a 1 esté, significa que el valor de la iluminancia mínima y el valor de la iluminancia media se parecen bastante, y eso quiere decir que no habrá grandes diferencias de iluminación. Bien, ahora damos a siguiente y aquí directamente podemos obtener un resultado, un informe en PDF que podemos facilitar pues por ejemplo a un cliente, o podemos nosotros obtenerlo para tenerlo y analizarlo. Esta primera página nos muestra pues una curva, que es la que nos ha facilitado el fabricante. A estas curvas se les llaman diagrama polar o diagrama de distribución luminosa. Realmente esta curva, que nos explica cómo es la fotometría de esa lámpara o de esa luminaria, nos viene a decir cómo va a emitir luz. Bueno, como veis, nos aparecen dos curvas, una roja y otra azul. En todos estos diagramas nos indican cómo emite luz una lámpara o luminaria si la miramos de frente y si la miramos de lado, por decirlo de alguna forma. Es decir, nos situamos de frente a la luminaria y obtenemos vamos a pensar por ejemplo en el diagrama azul, y nos giramos 90 grados y obtenemos el otro diagrama. En este caso, como es un downlight y es totalmente circular, pues las dos gráficas son prácticamente iguales. ¿Cuándo vamos a notar una diferencia grande? Pues pensad, por ejemplo, en la distribución de luz de un tubo fluorescente. En un tubo fluorescente vamos a obtener dos curvas totalmente distintas en función de si miramos el tubo de frente, totalmente un tubo de 120 centímetros, que si lo miramos de lado, que es el tubo de lado, pues no es más que una pequeña circunferencia de unos pocos centímetros de diámetro. Bueno, este diagrama está generado, este diagrama polar, como veis, está generado, por aquí lo pone, en candelas por kilolumen. Bien, y es intensidad luminosa y se mide en candelas. La intensidad luminosa es un parámetro muy similar al flujo luminoso, a la cantidad de luz que obtenemos de una luminaria, que serían los lúmenes.
La diferencia está, en el caso de las candelas, es que es la intensidad de luz que obtenemos, o sea, el flujo luminoso que obtenemos, pero en una única dirección. Entonces, como veis aquí, se ha medido para cada luminaria en un montón de direcciones. 0, 15, 45. En los 360 grados se ha tomado ese valor. Por eso se puede representar así. Bueno, pasamos a la siguiente página. Aquí tenemos otra vez el diagrama de curvas ISOLUX, que es el que hemos visto antes, y aquí la tabla que obteníamos antes. Nada nuevo. El coeficiente de reflexión, la iluminancia media, la iluminancia mínima, la máxima y, en este caso, la uniformidad. Se me olvidaba comentar, aquí aparece un parámetro que es el valor de eficiencia energética, que es, bueno, también nos da una idea para comparar entre dos proyectos distintos cuál está siendo más eficiente, cuál va a generar más ahorros. Este parámetro también está definido en la normativa sobre instalaciones de iluminación, se llama el BEEI, el BEI, y igual que decíamos antes con los valores de uniformidad, también para determinadas instalaciones se exige que el BEI no supere un valor determinado, es decir, que sea un BEI pequeño. Bueno, y creo que con esto, espero no haberme enrollado demasiado, podéis tener una primera introducción a cómo funciona Dialux y qué tipo de proyectos genera.